Buenos días, queridos amigos, volvemos otra vez por aquí, hoy ya con nuestro capítulo iniciado directamente para hablar todo lo referente a Marte, el planeta más cercano a la Tierra y más similar en características a la Tierra. No sé cuántos episodios va a durar este capítulo porque es bastante extenso, pero bueno, lo vamos a intentar hacer, como siempre digo, lo más sencillo posible y que ocupe lo menos posible y sea menos árido de comprender. Hoy sería la primera parte. Así que bueno, como siempre recordaros que me hará mucha ilusión que os suscribáis y por favor darle a me gusta y compartirlo si consideráis que este contenido puede interesar a más personas. Muchas gracias. Dentro vídeo. En el imaginario colectivo de la humanidad se asocia a Marte con la vida extraterrestre, dadas las similitudes entre la Tierra y nuestro vecino planeta rojo. En cualquier caso, Marte sigue siendo una cuestión de ¿cómo diríamos?, de misterio para nuestra imaginación y que vamos alimentando con el deseo de un viaje que cada vez parece más cercano. El mosaico global de Marte, compuesto por 102 imágenes del orbitador Viking I, tomadas el 22 de febrero de 1980, como podéis ver en esta imagen primera, se observa en el majestuoso Valle Marineris, un cañón de 4.500 kilómetros de longitud y 8 kilómetros de profundidad. Fijaros qué pedazo de cráteres, ¿no? Es muy similar este color telúrico a la Tierra y se ve indicios de que ha tenido agua. En fin, lo que nuestros astronautas y astrónomos han estado buscando, las investigaciones de las últimas décadas, no han dejado o no han dado duda alguna de que Marte albergó alguna vez agua líquida en el pasado, y es razonable pensarlo porque bajo condiciones semejantes a las terrestres la vida también tuvo su oportunidad en el planeta rojo. Las torrenteras marcianas, a partir de las imágenes tomadas en la cámara de HiRISE, pertenecieron a la misión Mars, Reconnaissance Orbiter, que se generó en un modelo de 3D que reveló la presencia de líneas oscuras descendiendo por las laderas del cráter. Estas líneas en pendiente sugieren la existencia de flujos de agua salada que varían según la época del año. Como podéis ver en la segunda imagen que aparece en el vídeo, efectivamente se ve ese supercráter y esas imágenes de corrientes así como azuladas y blancas que dan que pensar que efectivamente ahí hubo agua. Los indicios de vida en Marte, que es lo más importante, pues las nuevas misiones que se están centrando en detectar microorganismos presentes o pretéritos en Marte se están haciendo recientemente. La confirmación de que la humanidad no está sola en el universo sería el descubrimiento científico más trascendente de todos los tiempos. Y yo creo que llegaremos a eso porque sería muy egoísta, muy narcisista pensar que solo hay vida en la Tierra, aunque nosotros no podamos conocer por medio de nuestros artilugios científicos, que a lo mejor no son todo de hecho no lo son, todo lo avanzados que a lo mejor pueda haber en otras inteligencias. Realmente lo mismo que existimos nosotros, no tenemos potestad para negar que existan otros, a eso me refiero. Alcanzar Marte supone un reto tecnológico enorme porque tras décadas de misiones no tripuladas, todos los esfuerzos se centran ahora en un desafío mucho mayor: pisar por primera vez el suelo marciano. Esto es una recreación que podéis ver en esta imagen de la nave de exploración Cronos I orbitando sobre el Valle Marineris, que es en un futuro no tan lejano lo que se va a intentar hacer, llevar vehículos allí para poder explorarlo. Y la verdad que es una pasada, es increíble. Una nueva Tierra, como podéis ver en esta imagen, que se ve casi mucho mejor. Efectivamente veis unas grandes llanuras de color ocre, terroso, telúrico, y unas franjas también, unas
parcelas también de color azulado que indican que hay agua, por lo menos agua congelada. Soñamos con Marte como un segundo hogar para la humanidad, un lugar donde empezar de nuevo, y si Marte se torció como planeta para albergar vida, quizás haya llegado el momento de su terraformación, es decir, que aporte las condiciones óptimas para hacerlo habitable, que incluso se podría provocar que fuera habitable. Una transformación profunda del clima marciano permitiría la existencia de agua líquida permanente en entornos aislados y controlados. Las teorías más optimistas sugieren que los océanos cubrirían las regiones más deprimidas del hemisferio norte, del cañón del Valles Marineris y las cuencas del Argyre Planitia. No se sabe si esto va a ser posible o no, pero vamos, la idea es que se pueda llegar a habitar en algún día, pero bueno, habrá que verlo porque es que, a ver, le llamamos planeta hermano, pero no podemos olvidarnos de las contraindicaciones que tiene. El interés científico que suscita Marte radica en las múltiples similitudes que encontramos en relación a la Tierra. En la actualidad, las condiciones ambientales de ambos planetas son radicalmente diferentes, pero se intuye que hubo una época en la que compartieron rasgos comunes. No sabemos si estos rasgos comunes a día de hoy permitirían, pues eso, tanto el estudio del mismo como que el ser humano pueda incluso hacer las investigaciones allí. Marte es el cuarto planeta telúrico. Con poco más de la mitad del diámetro del terrestre y una superficie de extensión semejante a la parte seca de la Tierra, tiene sin embargo una estructura interna muy parecida a la de nuestro planeta. Marte es el último de los planetas rocosos e interiores. ¿Os acordáis que habíamos hablado de los planetas rocosos y los planetas gaseosos? Pues Marte es uno de los rocosos, el último. Más allá de sus confines se encuentra el cinturón de asteroides, la antesala que da paso al descomunal Júpiter y el resto de gigantes gaseosos de nuestro sistema solar. Es el segundo planeta más cercano a la Tierra y comparte con nuestro mundo diversas características, como hemos dicho, detalles que han alentado a que al ser humano para dirigir allí un gran número de misiones espaciales. Marte es conocido también como el planeta rojo, por la predominancia del óxido de hierro en su superficie. Por eso se le llama telúrico, porque tiene ese color ocre anaranjado, ya casi marrón. Está cubierto por una delgada atmósfera de dióxido de carbono que proporciona una presión a la superficie 1000 veces menor que la terrestre. La debilidad de la atmósfera y la ausencia de campo magnético global provoca también que no disponga de un escudo efectivo contra la radiación y el viento solar. ¿Os acordáis que cuando dijimos que lo más peligroso de viajar a la Luna eran me refiero para el ser humano y la maquinaria, eran las radiaciones, que son tremendamente altas y cancerígenas, y los vientos solares, que además de provocar daños irreversibles a la salud de los cosmonautas, también los aparatos y artilugios se ven afectados? Cuidado, que pues esto pasa también en Marte. Marte, su superficie nos recuerda a la de la Luna, aunque posee casquetes polares permanentes, también volcanes de gran altura y cañones de enorme tamaño. Tiene una temperatura que oscila entre los 87 grados negativos y los 20 grados centígrados. El planeta rojo continúa geológicamente vivo. Los casquetes polares muestran alteraciones estacionales. Los campos de dunas se ven modificados por la acción del viento y parece que emergen pequeños flujos de agua, también estacionales. Así, los paisajes marcianos recuerdan en muchos lugares a los que encontramos en la Tierra. Los que a mí me asemejan más, por ejemplo, el Cañón del Colorado. Las medidas aquí que podéis ver en el esquemita, el diámetro del ecuador en este planeta es de 6.792 kilómetros. La masa es de 6.417 por 10 a la 23 kilogramos. La distancia al Sol es de 228 millones de kilómetros, la temperatura media es de menos 63 grados bajo cero, la inclinación de la rotación es de 25 grados, el periodo de rotación es de 24 horas y media, 24 horas con 6 para ser exactos, un periodo orbital de 687 días terrestres, es decir, 2 años prácticamente y pico para dar la vuelta, y
tiene 2 lunas que se llaman Phobos y Deimos. Principalmente la estructura interna tiene una corteza que es de roca basáltica y óxido de carbono. Tiene un manto de óxido de hierro y olivino, otro material. El núcleo exterior es de hierro fundido y el núcleo interior es de hierro sólido. Su atmósfera en el 95,3% es de dióxido de carbono, 2,7% es nitrógeno, 1,6% es argón y otros gases el 0,4%, entre los que tenemos vapor de agua, monóxido de carbono. Aquí se puede ver los planetas telúricos, la que habíamos dicho eran Mercurio, Venus, Tierra y Marte. Y los planetas gaseosos, recordamos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, ¿vale? Para que lo tengamos en mente. Entonces, sí que es verdad que con esas temperaturas bajas, pues no distan mucho de, por ejemplo, las que se pueden encontrar en Siberia, que tenemos 75 grados bajo cero en invierno. Invivible realmente para muchos de los humanos, pero hay gente, recordamos, que vive en esas latitudes. O sea que no sería algo imposible con la ropa adecuada, las gestiones adecuadas y tecnologías adecuadas. Pues igual sí que se podría habitar. Seguramente los riesgos son otros. Las eras marcianas, pues son las etapas de Marte, o sea, igual que las eras de la Tierra. Marte y la Tierra se formaron hace 4.500 millones de años, ambos partieron de las condiciones adecuadas para que surgiera la vida, pero sus evoluciones fueron muy distintas. El planeta rojo perdió su motor geológico y mayor parte de la atmósfera y agua. Por ejemplo, en comparación, como podéis ver en estos esquemas, Marte tiene una formación de la corteza, presencia de agua y atmósfera densa, y como veis aquí tiene distintas, en este esquema podéis ver las distintas etapas: era prenoeica, era noeica, la era espérica, la era amazónica y ya prácticamente hasta la actualidad. Y se ve, por ejemplo, en la Tierra la formación de bacterias, algo que en principio todavía no hemos detectado estas bacterias en Marte. Podría haberlas, La planetología divide la historia de la Tierra y Marte en diferentes periodos. El tiempo de la escala geológica, pues las eras de hace unos 3.800 millones de años, a finales de la era neoica, neoica, que me cuesta mucho decirlo, en Marte, y de León Ádico en la Tierra, cuando la vida apenas despuntaba en nuestro planeta. Marte gozaba de una atmósfera más gruesa, un campo magnético, un clima más cálido e incluso océanos. Sin embargo, la situación fue cambiando gradualmente durante la era espérica, hasta desembocar en lo que conocemos como el Marte seco y frío del presente, cuando transcurre la era amazónica. Aquí os dejo en la siguiente fotografía el esquema, ¿vale?, de los periodos que abarca desde los 4.500 millones de años hasta prácticamente el presente. Todo lo que se ha ido descubriendo, ¿no? La formación, la cantidad de los volcanes y emisiones de gases en Marte, de cómo se recubre además el agua de tierras bajas, que posiblemente fue cuenca oceánica gigantesca. Luego además la zona volcánica que se ve que continúa activa en la actualidad, flujos de lava recientes, es decir, que es un planeta que está en constante movimiento. También podemos decir que la Tierra, evidentemente, también consta de volcanes que están activos en la actualidad y se siguen generando movimientos de placas tectónicas. Pues Marte le pasa algo parecido. Digamos que entre las dos órbitas de un planeta y del otro comparten muchísimos rasgos en común. En cuanto a la cartografía de Marte, la geología marciana presenta muchos aspectos llamativos e intrigantes. Por ejemplo, entre ellos una nítida frontera topográfica que delimita el predominio de los terrenos antiguos y accidentados frente a la región más moderna y plana, que está normalmente en el tercio norte del planeta. El origen de la división norte y sur de Marte, también conocida como el límite 1/3-2/3,
o un tercio de dos tercios ha sido objeto de múltiples hipótesis, de que un gran impacto pretérito y procesos internos catastróficos han hecho que la tectónica y las placas marcianas, etcétera, se hayan ido moviendo. En cualquier caso, la única evidencia es que la superficie de los tercios meridionales de Marte presenta infinidad de cráteres de impacto, mientras que su tercio superior, dominado por las vastas llanuras, es el menos accidentado. Aquí veis en estos preciosos gráficos, pues ya que se le ha puesto incluso nombre a la cartografía. Tenemos la Arcadia Planitia, el Amazonis Planitia, donde está Marte Vallis, tenemos el Olympus Mons, tenemos el Alba Patera, la Centauris Tolus, Ascreus Mons, Tarris Montes, Arsia Mons, o sea, tiene unos nombres bastante curiosos. Y como veis, fijaros, está esa orografía representada por esos toques ocres, ese color azulado donde supuestamente hay agua, y verdoso. Lo que tenemos que saber es si al final es agua realmente o ácido sulfúrico. Cuidado, porque si hay ácido sulfúrico es totalmente inhabitable, ¿vale? Los volcanes de Marte son colosales y se encuentran entre las cimas más altas de todo el sistema solar. El Monte Olimpo, que lo veis aquí, el Monte Olimpo, el Mons Olimpo, tiene una medida de 22 kilómetros de altura. Cuidado, 22 kilómetros de altura, pedazo de montaña. El Arsis Mons tiene 20 kilómetros, el Ascreus Mons tiene 18 y el Pavonis Mons 14 kilómetros. O sea, el mapa topográfico muestra de relieve global los datos obtenidos del altímetro láser MOLA a bordo de la sonda Mars Global Surveyor, que aquí es donde se muestra la proyección de dichas alturas. En el hemisferio norte, además, el resultado de una actividad geológica más reciente tiene pocos cráteres y presenta un terreno relativamente plano con corteza que alcanza aquí unos 32 kilómetros de grosor. Y en el hemisferio sur, los terrenos antiguos ocupan los tercios de la superficie de Marte y datan de la época del gran bombardeo meteorítico, y la corteza alcanza unos 58 kilómetros de grosor. Es decir, que la corteza más gruesa es la que correspondería a la parte más antigua del planeta, a la formación más antigua, y la corteza más menos densa corresponde a los movimientos geológicos actuales. Entonces, básicamente es un poquito como decir cómo se formó este planeta, la disposición vigente que tiene hoy en día de seguir fluctuando su proceso de construcción. La órbita del planeta rojo, pues hay que decir que la órbita de Marte alrededor del Sol presenta un segundo mayor grado de desviación que la Tierra en el sistema solar y se caracteriza por su excentricidad, fruto de un llamativo movimiento retrógrado. El movimiento retrógrado de Marte consiste, y como se puede ver en la parte inferior del dibujo que aparece a la vista cenital de las órbitas de la Tierra y Marte, que evidencia cómo ambos planetas avanzan a velocidades distintas. En la parte superior se muestra cómo se traduce este avance en el firmamento terrestre. Si observamos Marte desde la Tierra, veremos que el planeta rojo se mueve hacia el oeste durante meses, pero luego en un punto determinado gira hacia el este. Al cabo de unos 73 días vuelve a moverse hacia el oeste, es decir, que tiene una alternancia de órbita. Primero va para la derecha y luego para la izquierda. Y es curioso, o sea, 73 días tarda en hacer esto hasta volver a su rotación habitual. Los planetas describen órbitas elípticas alrededor del Sol. La órbita de Marte muestra una acusada excentricidad. Es muy achatada comparada con la terrestre y su perihelio de unas 1,38 unidades astronómicas y su efelio a 1,66 unidades astronómicas, mientras que la órbita de la Tierra es casi un círculo perfecto. Efectivamente, mirad, aquí se ven las órbitas en este esquema. Como podéis ver, la de la Tierra es prácticamente redonda, pero la roja, que se ve aquí,
Es una elipse parece casi recta, es como si fuera de lado a lado, lado a lado, no se aprecia que se vaya a hacer una circunferencia, es una elipse perfecta. Las oposiciones de Marte, pues encontramos que en condiciones óptimas para la observación de Marte se dan las llamadas oposiciones entre comillas a la configuración de la Tierra. Y es que el promedio de estas oposiciones ocurre en cada 780 días, o sea, 2,14 años. Esto sería el periodo. Si la oposición sucede justo cuando Marte se halla en su perihelio, más cerca del Sol, por lo tanto, también de la Tierra, la distancia entre ambos planetas puede ser tan solo de unos 59 millones de kilómetros. Por eso ha sido 2,14 años el periodo que ha marcado el ritmo de la exploración telescópica y astronáutica del planeta rojo. ¿Por qué? Porque es cuando más cerca nos pilla para poder hacer esas misiones, porque si no, como esa elipse es una curvatura sobre la que el planeta marca una trayectoria, cuanto más lejos, más difícil nos pone poder llegar, porque tardaríamos más de 2 años. Tardaríamos al menos 5 años en llegar a donde se encontrara en ese momento. No tiene sentido. Marte y la Tierra, como decíamos, son 2 planetas muy similares. A pesar de la considerable diferencia de tamaño y que es más pequeño y menos pesado que la Tierra, incluso sin ser el planeta más cercano a nosotros, se puede afirmar que es un planeta hermano cuyas características encienden los deseos de la futura colonización. Marte es el planeta más parecido a la Tierra, como hemos dicho. La duración de sus días y la inclinación de su eje de rotación son casi idénticas a las terrestres. Además, presenta estaciones, casquetes polares, nubes semejantes a la de nuestro planeta. Por otra parte, las diferencias entre ambos radican en la temperatura media de la superficie, mucho menor en Marte, la existencia de agua líquida en el planeta rojo y la atmósfera marciana, que es radicalmente diferente tanto en composición como en grosor. Aquí podéis ver en estos esquemas la composición de el planeta en comparación con la Tierra. El diagrama de arriba representa la composición de Marte y el diagrama de abajo, con los circulitos de color azul, como podéis ver, la composición de la Tierra, y son muy similares. El ciclo de las estaciones, pues el polo norte del Sol ocupa el centro de este gráfico, que podéis ver aquí en redondito, este redondelito, veis el Sol que está en el centro y cómo se distribuyen el ciclo de estaciones entre la Tierra y Marte. Aquí se ve que el anillo extremo de cada órbita, tanto de la Tierra como de Marte, indica las estaciones del hemisferio norte, mientras que el anillo interior muestra las estaciones del hemisferio sur. La oblicuidad de Marte que es parecido a la terrestre, por lo que sus estaciones son semejantes. No obstante, el año marciano dura aproximadamente el doble que el terrestre. Las estaciones también, dado que la órbita marciana es más elíptica que la terrestre en Marte, algunas estaciones son más largas que otras. Así, el hemisferio norte tiene una primavera y un verano más largos que el sur, que sufre otoños e inviernos de mayor duración. Entonces vamos a verlo aquí en este cuadrito. La primavera en la Tierra son 93 días terrestres y en Marte serían 194 debido a esta elipse. El verano sería de 93 y en Marte de 178 días. El otoño de 90 días en la Tierra y de 142 en Marte, y el invierno 89 días en la Tierra y 154 días en el hemisferio de Marte. O sea, para que os hagáis más o menos una idea, digamos que, claro, si tenemos en cuenta que son casi 2 años y pico, pues duplica con mucho las medidas de la Tierra en cuanto a las estaciones. Es por poner una comparativa, ¿vale? Nosotros contamos en un año natural de 360 y pico días. En Marte habría que contar un año natural de 700 y pico días, ¿vale? Es que son distintas, pero para hacer un símil, para que os quede claro que es el doble de tiempo en Marte, ¿vale? Porque cuanto más se aleja del Sol, más distancia hay y más distancia necesita para recorrer la órbita, ¿de acuerdo? Es simplemente por eso.
En cuanto a la composición orográfica y la atmósfera, la composición interna de Marte se parece a la del resto de planetas telúricos. También sabemos que en el pasado tuvo una atmósfera mucho más densa. En la actualidad, la acción erosiva del viento modela la superficie y da lugar a una orografía que en ocasiones recuerda a la de paisajes extremos de nuestro planeta. Como podéis ver aquí, vamos a explicarlo un poquito con detenimiento. La actual atmósfera marciana es una delgada capa de gases constituida casi en su totalidad por dióxido de carbono. La baja presión atmosférica junto a las extremas temperaturas y la radiación solar se hacen en Marte, o hacen de Marte, pues desgraciadamente, un lugar inhóspito hasta que se pueda resolver si se puede habitar o no. La atmósfera de Marte tiene una masa 200 veces menor que la del terrestre. El planeta perdió su atmósfera primigenia mucho más densa que la actual debido a la acción del viento solar. Recordad que había vientos de unos 1000 y pico kilómetros por segundo. Eso es una locura. Normal que se mueva la orografía, ¿vale? De hecho, sigue escapando al espacio exterior y de manera lenta, pero continua, más de 3.000 toneladas de gas por año terrestre. Hoy en día su composición resulta muy diferente a la de la Tierra y está constituido en su mayor parte por dióxido de carbono y es muy minoritariamente por nitrógeno y en diversos gases, entre ellos el oxígeno, del que solo se observan unas pequeñas trazas, es decir, que no hay oxígeno, o sea, irrespirable sería al menos de momento. La atmósfera marciana genera una presión atmosférica media de superficie de unos 0,006 atmósferas, o sea, unas casi 170 veces menor que la de la Tierra, de una atmósfera a nivel del mar. O sea que es una baja presión precisamente. La responsable de que el agua líquida en la superficie del planeta rojo sea inestable. Al aumentar la temperatura, el hielo se sublima a vapor de agua sin pasar por el estado del líquido. Además, los vientos soplan en Marte con ráfagas, como dije, que pueden alcanzar velocidades de 100 km/h y generan tormentas de polvo que cubren bastantes extensiones del planeta. Luego además tenemos unas nubes, hay unas nubes que muestran hielo en tonos azules y blancos. La humedad del aire marciano favorece que aparezcan estas nubes de agua tipo cirrus, semejantes a las terrestres. Luego también hay una escarcha, que esta escarcha pues eso se debe al dióxido de carbono congelado junto con el polvo de las partículas de agua en suspensión, que alcanzan el peso suficiente para depositarse sobre la superficie. Y luego aparte que es una atmósfera fina y polvorienta. La atmósfera marciana presenta un grosor de poco más de 200 kilómetros hasta que se mezcla con el espacio exterior. Está repleta de partículas de polvo que la confieren una característica pues eso, de ese color amarillento. Y es un mundo inhóspito básicamente por lo siguiente: hay 3 factores principales que convierten a este planeta en inhabitable para el ser humano. Primero, la temperatura, la baja presión atmosférica y la radiación solar. La temperatura, como hemos dicho, es de menos 63 grados centígrados y existe un gran contraste estacional con una amplitud térmica entre el día y la noche que pueden alcanzar los 100 grados por el día y por la noche unos 80 bajo cero. La presión atmosférica, debido a la baja presión, se registra entre 18 y 19 kilómetros de altitud y se estiman que los fluidos corporales entran en ebullición, es decir, que nos serviríamos. Si se tiene en cuenta que la presión atmosférica en Marte es 160 veces menor que la terrestre, se comprende por qué un ser humano no puede sobrevivir allí con un traje o sin un traje presurizado, porque evidentemente nos achicharraríamos, nos serviríamos. La radiación solar carece prácticamente de campo magnético, con lo cual es muy peligrosa y permite que esta radiación ionizante alcance la superficie del planeta. Los niveles de radiación medios de la órbita marciana resultaron 2 veces la media superiores a los registrados en la Estación Espacial Internacional. El misterio del metano. En la Tierra, el metano es un gas producido principalmente por los seres vivos, con lo que su detección en la atmósfera marciana constituyó una gran sorpresa,
porque efectivamente si decimos que el metano lo generan seres vivos, oye, si esto en Marte, que es inhabitable, y hay gas metano, cuidado, estamos admitiendo de alguna manera que hay vida. ¿Pero qué tipo de vida? Se estima que en el planeta se producen unas 150 toneladas anuales de gas, del que se ignora cómo se genera y cómo desaparece. En 2020 la misión ExoMars se enfrentará a este misterio. Trazará un preciso mapa global de la distribución del metano e intentará determinar su origen. La verdad que es impactante, porque eso nos querría decir que desde luego hay vida. O hubo vida. Por otra parte, en cuanto a la magnetosfera y la composición, las entrañas de Marte son semejantes a las del resto de planetas telúricos. Debido a su menor tamaño, su núcleo se enfrió más rápido que el terrestre. Como resultado, actualmente es un planeta con una magnetosfera residual y carente de tectónica de placas. A diferencia de la Tierra, Marte no está protegido del viento solar por una intensa magnetosfera generada por la rotación del hierro fundido en el núcleo externo del planeta. Al contrario, su núcleo es más pequeño, con menor energía que la terrestre, que se enfrió rápidamente hasta casi detener su rotación interna. Desprovisto de este efecto dinamo, su campo magnético es muy débil, unas 10.000 veces inferior al terrestre, pero debió ser intenso, ya que hay partes de su corteza que aún conservan remanentes del antiguo campo magnético global, o bien muestran evidencias de haber estado magnetizadas. En este esquema paleomagnetismo que vemos en las imágenes se sugiere que Marte también tuvo una tectónica de placas, al igual que la Tierra, movimientos de su corteza más superficial sobre el manto fluido. Se estima que esto sucedió hace unos 4.000 millones de años. Es un entorno hostil para la vida, porque los astrobiólogos además consideran que la subducción de la corteza terrestre resultó clave para el control del dióxido de carbono en la atmósfera y en última instancia, de que se produjera nuestro planeta un clima favorable para la vida. Las dorsales oceánicas arrastran un alto contenido de carbonatos que regeneran de forma cíclica la corteza terrestre. Esto no sucede en Marte, que encuentra con otro impedimento, que es la existencia de vida o para una posible colonización, la ausencia de una magnetosfera global. Sin el escudo que ofrece el campo magnético, las partículas de viento solar, los compuestos volátiles, líquidos y gases están condenados a su desaparición, al menos en la superficie. Aquí podéis ver una recreación de una tormenta solar artística en Marte. Veis estas fluctuaciones de líneas que se ve aquí. Aquí podemos comprobar también el mapa de la gravedad, ¿vale? Os lo explico aquí un poquito. La gravedad que presenta el planeta tiene ligeras variaciones o anomalías según el punto de superficie en el que nos encontremos, con los cambios de densidad de grosor local de la corteza. Se mide la gravedad en muchos puntos de la superficie. Se pueden realizar mapas de gravedad como las que se muestran en esta imagen, donde el color indica la fuerza gravitatoria máxima para el color blanco, disminuyendo sucesivamente hasta llegar al amarillo. Aparte, tenemos que constatar que hay auroras en Marte. Las auroras son fenómenos en forma de brillo o luminiscencia que se generan cuando el campo magnético de un planeta capta las partículas con carga eléctrica que forman el viento solar y excita energéticamente a los átomos, las moléculas y su atmósfera. En Marte, la ausencia del campo magnético global no impide que se produzcan estas auroras. Probablemente no sean visibles para el ojo humano, pero así lo demuestran los 19 pequeños círculos blancos que veis en esta imagen, que son claves para el planeta rojo, donde la nave Mars Express la detectó en 2004 y 2014. La mayoría fueron localizadas en las tierras altas del hemisferio sur, donde los científicos midieron su presencia de magnetismo residual de la corteza. Como lo podéis ver, todo esto que se ve en puntitos blancos son las auroras que han aparecido en Marte, con lo cual es muy similar también a las de la Tierra, bueno, por no decir iguales. Los colores del planeta rojo.
Pues como hemos dicho, los tonos rojizos predominan en la variada gama cromática de Marte, al estar repleto de compuestos ricos en hierro, por eso le llama planeta telúrico. Podría decirse que el planeta está literalmente oxidado, tiene ese color, como hemos dicho, ocre oxidado. La Tierra, la mayoría, se trata de hierro, vuelvo a decirlo, en la Tierra la mayoría del hierro se hundió en el núcleo en su proceso de formación cuando se hallaba en el estado semisólido. En el caso de Marte, al ser más pequeño, tanto el planeta como su núcleo, el hierro se enfrió mucho más rápido que en la Tierra, lo que provocó que se quedara en la superficie. De este modo, el hierro ha estado relacionando durante millones de años con las trazas de oxígeno y vapor de agua presentes en la atmósfera, hasta formar óxido de hierro. Se trata de la misma herrumbre que cubre clavos y objetos de hierro oxidados en nuestro planeta. No obstante, el suelo de Marte presenta más colores que el característico rojo fino del polvo que lo recubre, y estos son pues minerales de silicatos, magnéticos, sulfatos, cloruros, carbonatos y nitratos que quedan expuestos en las paredes y cráteres de impacto en los cañones o bien en los flujos de lava petrificados. Todos esos añaden un abanico de colores al rojo dominante. Piedras marcianas, pues la hematita que podéis ver aquí, luego aparecen sedimentos blancos y azules, dunas rojizas y un cráter multicolor. Os dejo este esquema para que lo podáis ver, que son imágenes captadas por la sonda. La verdad que es una preciosidad, Aparte, teníamos que hablar de los volcanes y los flujos de lava que hemos dicho, ¿vale? Que Marte es un planeta que tiene una gran actividad volcánica. Esta actividad volcánica ha moldeado de manera notoria su superficie, dando lugar a los mayores volcanes del sistema solar. Hoy en día no hay evidencias de vulcanismo activo en Marte, pero la datación de algunos flujos de lava arrojan edades de tan solo 20 a 200 millones de años. Que no se pueda producir tampoco se puede descartar. Las principales regiones volcánicas de Marte son Tharsis y Elysium Planitia. En Tharsis, que se ostenta la de las mayores estructuras volcánicas de todo el sistema solar, se alzan volcanes en escudo como el de Pavonis Mons o el de Ascraeus Mons o el de Arsia Mons, así como el gigantesco Monte Olimpo, que lo hemos visto antes, que tiene unos 22 kilómetros de altura. Por su parte, estos volcanes como escudo, sus enormes dimensiones obedecen a la ausencia de placas tectónicas del planeta, lo que ha provocado que la actividad volcánica se concentre en las mismas regiones a lo largo de casi toda su historia, y los volcanes marcianos han estado liberando lava en los mismos puntos calientes durante cientos de millones de años, lo que les ha permitido crecer descomunalmente. Aquí os dejo imágenes de los conos volcánicos que hay en Marte y de los flujos de lava. Los cráteres y las fallas, que también existen, al igual que en la Tierra. La diversidad de cráteres y los sistemas de fallas son dos características particulares de la superficie de Marte. Su estudio nos informa sobre la edad de los terrenos, la existencia de agua subterránea y el cambio climático en Marte, las fuerzas que deformaron la superficie. Los cráteres marcianos, debido a la actividad geológica, son menos profundos y están más erosionados que los cráteres lunares. Presentan la mayor diversidad morfológica de todo el sistema solar. Se han catalogado hasta unos 42.000 cráteres de impacto de más de 5 kilómetros de diámetro. Calcular, súper grandes. Sus características más notables son las particulares eyecciones lobuladas con los que hay flujos de barro, lodo, resultado del hielo derretido en el subsuelo tras su impacto. Gracias a la abundancia y tamaño y distribución de los cráteres, su comparación con los lunares son pues gracias a lo que los geólogos planetarios son capaces de datar los terrenos marcianos. Y las fallas, si bien Marte carece de tectónica de placas, la superficie sufre tensiones por la presión del
colapso de las cámaras magmáticas, que pueden acabar resquebrajando el terreno y originar fallas o fracturas. Así, aquellas regiones donde se concentra la actividad volcánica suelen existir también laberintos de fallas que llegan a extenderse a lo largo de cientos de kilómetros. Y aquí os dejamos varias imágenes como el cráter de Gall, el cráter de Becquerel, las dos fallas cruzadas de Melas Chasma, el cráter de Butterfly y el sistema de fallas de Corberus Fossae. Aquí simplemente no me voy a detener en ello, pero más que nada para que veáis que sí que existen. Vamos, que no es nada anodino ni nada extraño en comparación con la Tierra, ¿vale? O sea, nosotros quizá pues lo que nos pasa es que nuestro planeta quizá está más protegido gracias a su atmósfera de estos grandes impactos que se pueden producir en Marte, que como dijimos, si esto no pasara, si en la Tierra no hubiera esta protección magnética, estaríamos abocados a catástrofes cataclíticas, es decir, que tampoco sería posible la vida humana debido a la fuerza de este tipo de acontecimientos. El viento y tormentas de arena que también se producen en Marte azotan de polvo y arena la superficie, transportándolos a gran velocidad. Durante el verano austral, cuando Marte pasa por su punto más cercano al Sol, las diferencias de temperatura entre el Ecuador y el Polo Sur son muy marcadas. Ahora sabemos que en esta estación se forma la Gran Depresión en la cuenca de ellas, y esta da lugar a una tempestad que arrastra hacia el cielo una enorme cantidad de polvo rojo. Estos vientos también esculpen el entorno poco a poco, a lo largo de millones de años, erosionando y suavizando y desgastando las formaciones de la superficie del planeta. La sonda Mars Global Surveyor fotografió el año 2000 un explosivo nacimiento de una gran tormenta, que aquí la vemos en las imágenes que os he dejado, una tormenta de polvo en el polo norte marciano. La imagen de la izquierda muestra un gigantesco torbellino de unos 900 kilómetros de largo. Fijaros, casi 1000 kilómetros de largo ese torbellino. Las zonas blancas son dióxido de carbono congelado, que cubre la mayor parte del casquete polar. Las turbulencias que hacen de semilla de la tormenta se producen por la diferencia de temperatura entre las regiones que empiezan a derretirse y otras colindantes que mantienen heladas. Obsérvese la similitud con el nacimiento de una tormenta de arena sahariana en la imagen de la derecha. Aunque los vientos marcianos pueden alcanzar los 100 km por hora, la delgada atmósfera de Marte hace que las tormentas de polvo allí sean menos demoledoras que las terrestres. Eso es verdad, porque al tener menos presión no son tan agresivas como las de la Tierra, pero sí lo suficiente como para que no se pueda habitar. Aquí se ve un esquemita de las tormentas de polvo en proporciones planetarias. No me voy a detener en ello, pero os lo dejo para que lo podáis ver. La verdad que es una pasada, ¿eh? Luego también vamos a hablar de sus casquetes polares, porque los casquetes polares también son muy importantes. Los casquetes polares, como hemos dicho, marcianos, son estacionales, como en la Tierra. Sabemos que contienen agua helada y hielo de dióxido de carbono, y que se dan precipitaciones en forma de nieve. Además, esculpen la superficie gracias a su acción erosiva. En Marte, cada casquete polar está formado por un núcleo central de hielo de agua, que hace que se mantenga congelada casi de manera permanente debido a las temperaturas, y una cubierta estacional mucho mayor de hielo de dióxido de carbono y hielo seco. Durante el invierno se condensa y forma el hielo seco, formando una capa de escarcha. En verano, con el aumento de la temperatura, se sublima y provoca que el dióxido de carbono regrese a la atmósfera, con lo que se produce un aumento considerable de presión atmosférica. Estos efectos estacionales se traducen en avances y retrocesos de los polos a lo largo del año marciano, tal y como ocurre en nuestro planeta. Hay una diferencia entre los dos casquetes. El norte pierde todo su dióxido de carbono, incluso parte del agua, por lo que se incrementa el contenido de vapor de agua en la atmósfera. El hielo perpetuo en el polo sur, sin embargo,
no pierde por completo toda su capa de hielo durante el verano. Según los investigadores, esta notable diferencia respecto al casquete norte podría deberse a un bloqueo de luz solar que producen las tormentas de polvo durante el verano austral. Aquí os dejo otro esquema sobre lo que aparece, ¿vale? Es muy curioso cómo se producen este tipo de fenómenos. Luego hay una capa de dunas congeladas próximas al polo sur marciano. Estas dunas de arena cubren gran parte de este terreno y las imágenes que veis aquí en la foto fueron tomadas en 2016 por una de las sondas. Las dunas empiezan a perder cobertura estacional y de dióxido de carbono congelado, y se observa además cómo las manchas moradas que veis aquí se forman en aquellas zonas donde el gas presurizado del dióxido de carbono escapa a la superficie. O sea, eso es dióxido de carbono. El agua en el pasado marciano, súper importante. El agua en el pasado marciano, que es lo que nos ha hecho sospechar de que hubiera habido vida. Todos los indicios apuntan que Marte contó con abundante agua líquida en su pasado y que el planeta albergó torrentes, ríos y mares, cuyo rastro nos permite hoy conocer su historia. Si bien Marte carece desde mucho tiempo de agua líquida estable en superficie, ya las primeras naves de exploración de la década de los 70 encontraron pruebas de su pasada existencia. Múltiples cauces secos de antiguos ríos y estructuras en forma de isla formados por grandes masas de agua fluyendo en el Marte primitivo, incluso la existencia de un océano. Todo apunta a que el planeta sufrió un cambio climático radical que lo transformó en un mundo con presión atmosférica elevada, ríos, tal vez mares, donde quizá llegó a surgir la vida, en el seco y frío desierto que conocemos ahora. En este esquema podéis ver la pérdida de dióxido de carbono y de hidrógeno, o sea, dióxido de carbono y agua. Hasta hace unos 3.800 millones de años la atmósfera marciana fue rica en dióxido de carbono, gracias sobre todo a la actividad volcánica. Al cabo de cientos de millones de años, este compuesto se rompió debido a las tradicionales radiaciones de energía del Sol, los rayos gamma y ultravioleta, liberando átomos de carbono, oxígeno que fueron arrastrando al espacio. Con el agua sucedería algo similar, como puede verse en la parte inferior del dibujo. La radiación la evaporó y descompuso los átomos de hidrógeno y oxígeno. Este último elemento acumuló en parte la superficie y generó la oxidación característica del planeta. Aquí podéis ver unos restos que se ven en la imagen de esta recreación. Y como mira, es que es muy similar, o sea, tiene hasta un lago en el cráter de Gale. Es muy similar a la orografía del cañón del Colorado. Y se ven los ríos, donde hubo cauce, inundaciones catastróficas, etc. El agua en Marte hoy, las actuales condiciones climáticas no permiten la existencia de agua líquida en superficie. Sin embargo, diferentes pistas apuntan a que el subsuelo podría esconder un tesoro fascinante, es decir, que estaría a lo mejor en las profundidades. En la actualidad, la temperatura en Marte es demasiado fría y su atmósfera demasiado tenue para mantener agua líquida en superficie. Sin embargo, las grandes inundaciones que formaron los cauces se puede observar al sur. Así, por ejemplo, efectos de la actividad volcánica de la zona que ocurrieron al menos 10 millones de años atrás, de modo que se puede decir que Marte continúa geológicamente vivo. De hecho, el planeta rojo podría albergar diversos nichos subterráneos con las condiciones adecuadas, es decir, agua y calor, para la existencia de microorganismos, como sucede en ambientes volcánicos terrestres. Esto es lo que ahora quieren supervisar las próximas misiones: encontrar vestigios de agua y de órganos microscópicos o fauna microscópica que haya podido sobrevivir. Aquí os dejo más imágenes del subsuelo líquido con su composición, las imágenes de las eyecciones de los cráteres y las torrenteras marcianas, ¿vale? Que es lo que se podría estudiar. Y bueno, aquí finalizaríamos el capítulo de hoy.
En los próximos días continuaremos con los paisajes marcianos. Como os he dicho al principio, agradeceros vuestra participación. Dejo la cajita abierta para comentarios y agradezco, por favor, os suscribáis, le deis al like si os ha gustado este contenido, para que podamos seguir creciendo y formando otro tipo de documentos para estudio. Muchas gracias y que tengáis un bonito día.